fratele Ică. Amen. Poartă-le de grijă cu familii, cu copii, binecuvintează-i și financiar. Și după masa zilei de astăzi, deschide inimile noastre ca noi să ascultăm cuvântul Tău și Tu să vorbești prin robul Tău. Toată slava și toată gloria să fie a Ta, Tată din ceruri, prin Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt în veci de veci. Amin. Amén. Amén. No vale. Amén. Somos unos cuantos para que esto se escuche un poquito más, ¿verdad? ¿Qué os parece si encendemos las luces? ¿Se puede encender? Gloria tenga el nombre del Señor. Muy gozoso de estar aquí. En esta tarde, para mí siempre es un privilegio venir aquí. El Señor lo sabe, que cada vez que vengo el Señor me bendice, me ministra, me habla, me conforta, me abraza y me da mucha alegría de ver a mi familia, ¿verdad? Te digo desde aquí, María, os amo en el amor del Señor, Lipe, Sara, nuestras familias, Nico, Iker, os amo con locura, el Señor lo sabe. Y bueno, pues me llamaban los hermanos y me decían, ¿puedes venir? Y pues cómo no, cómo no, si para mí venir es una bendición. Deciros también que os mandan abrazos y besos los hermanos y hermanas de la iglesia de allá que se congrega allí en Aranjuez. Amén. Y que deciros que seguimos orando por vosotros, que vosotros tampoco perdáis la carga de orar también por nosotros. Amén. Bueno, ¿qué les parece si compartimos algo de la palabra del Señor? He meditado mucho, ¿qué predico, Señor? ¿Qué les predico? ¿Qué les predico? ¿Qué les digo? Y créanselo que es un sermón complicado para mí de predicar, porque después de llevar un tiempo, yo le decía a los hermanos que no me adapto a predicar. O sea, constantemente me cuesta mucho predicar. No sabré cantar, pero si me das una guitarra no canto bien, pero no tengo vergüenza. Entonces cojo y no me... Pero la verdad que subir a predicar, y espero que nunca pase, siempre tenemos ese temor y ese nerviosismo a la hora de exponer la palabra. Quiero exponer una historia de la cual me hacía bien y quiero compartiros con vosotros. ¿Ven? Quiero compartiros. Ya saben que a mí me cuesta trabajo empezar, pero luego terminamos de una manera así, ¿no? Es fácil predicar de estos versículos, Hechos capítulo 4 y 5. Es muy fácil predicar de ellos. Lo difícil es saber qué quiere el Señor hoy para vosotros. Amén. Y es el éxito del predicador, ¿no? El éxito del predicador no es traer un mensaje bonito. Ni siquiera tampoco es haceros bien. El éxito del predicador es predicar lo que el Señor quiere que se predique. Y bueno, pues yo predicaré lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para vosotros. Le decía a Iker y a Nico que más que una predicación, pues es algo de enseñanza. Allá en Aranjuez estamos estudiando el libro de los Hechos y créanse lo que estamos disfrutando muchísimo. Y yo quería compartir algo con vosotros. Dicho esto, sin más preámbulos, quiero comenzar así sin leer todavía ni siquiera un versículo de la palabra, aunque luego leeremos. Hay un síntoma psicológico, un fenómeno psicológico, que se llama así el sesgo de la negatividad. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que los acontecimientos negativos suelen tener más impacto en nuestra atención y en nuestra memoria que los positivos, ¿verdad? Y me hacía meditar una profesora de Paulitos, de secundaria, traía una hoja así como esta y decía a sus alumnos, ¿qué veis aquí? ¿Y qué veis, Iglesia del Señor? Y los alumnos decían que veían una hoja llena de garabatos, ¿verdad? Y ella decía que fijaros cómo coincide, ¿verdad?, esta enseñanza de que nuestro foco, nuestra visibilidad está en lo negativo, está lleno de rayajos. Pero ella decía, pero pasa desapercibido que hay un círculo totalmente blanco.
¿verdad? Donde no hay ni siquiera un arañazo, donde no hay un punto, donde no hay un rayón. Y esto me da pie al sermón de hoy, Iglesia del Señor. ¿Cuántos conocen la historia de Ananías y Safira? ¿Cuántos han escuchado alguna vez predicar de Ananías y Safira? Una historia increíblemente predicada, fácil incluso de predicar porque tiene muchos detalles en la Escritura que para el predicador es fácil detallar y aplicar, es muy fácil. Pero siempre nos enfocamos mucho en Ananías y Safira, que es el Hechos capítulo 5, pero porque nos enfocamos mucho en lo negativo. El juicio, la mentira de Ananías y Safira, un matrimonio que había engañado al Espíritu Santo, ¿verdad? En medio de una iglesia, por causa del Señor les manda un juicio y muere el matrimonio delante de toda la iglesia por esa mentira, por ese engaño, ¿verdad? Y nos quedamos con esa historia, pero es que se nos olvida cuál es la primera parte de la historia, ¿verdad? Todos conocen Ananías y Safira, pero ¿y la historia de José? Y me dirás, ¿qué José? ¿El hijo de Jacob? No, estoy hablando de Bernabé. ¿Amén? Despacito iré porque sé que es difícil entender y predicar este sermón. La historia de Ananías y Safira no comienza en el capítulo 5. Esta historia es un relato que empieza desde el capítulo 4, verso aproximadamente 32, lo he traído aquí, para que ustedes lo tengan también, del 32 hasta el capítulo 5, verso 11, y prácticamente son dos historias de las cuales Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, nos quiere detallar. Les empiezo a poner en contexto, ¿vale? Lo importante es que usted salga de aquí con conocimiento de lo que se ha predicado. El apóstol Pedro y Juan suben al templo y se encuentran un paralítico, bueno, más que un paralítico, a un cojo, que llevaba más de 40 años en la puerta del templo, la hermosa, pidiendo limosna, y cuando llega donde Pedro y Juan le pide una limosna, y Pedro le dice, pues no tenemos ni plata ni oro, de lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y hacen un milagro hasta tal punto que la gente empieza a creer. El apóstol Pedro y Juan predican y se convierten en 5.000 personas. Habían predicado en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, y se habían convertido 3.000 personas. O sea, ya había una congregación numerosa, iglesia del Señor. Pero ahora, después que han sanado a ese enfermo, ha predicado, dice que alaban, glorifican al Señor después de un juicio minucioso por causa de los religiosos, y ahora llega un momento donde alaban al Señor, vuelven otra vez a su congregación donde se reunían, y es aquí donde nos encontramos en el capítulo 4, verso 32. No se preocupe si usted no ha entendido todo esto, es más fácil luego que se vaya a casa y lo lea. Amén. Llega un momento donde dice el versículo 32 del capítulo 4, que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33 del capítulo 4 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, escuche bien, no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? La explicación, todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio de lo vendido. Y aquí es donde comienza la historia del capítulo 5. ¿Habéis entendido un poquito? ¿Habéis entendido? Y dice así, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Verso 36, entonces, ¿puedes quitar la música por fin? ¿La puedes bajar? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, porque usted ha escuchado Bernabé, ¿verdad?, en la Escritura, acompañante del apóstol Pablo, pues no se llamaba Bernabé, se llamaba José, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, escuchen bien que este es el ombligo del sermón, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén a su palabra. Amén. O sea, ¿habéis entendido?
Después que han predicado, el Señor se ha glorificado, todos tenían un espíritu, un alma, un corazón, no había necesitados en medio de la congregación, todos repartían, vendían sus heredades, las entregaban, y cita el escritor, y creo por algo importante, que este sermón nacía, luego lo explicaré, en medio del mar Mediterráneo. Yo iba de Mallorca a Valencia, sin internet y sin nada, el Señor me lo regaló este sermón, y es hermoso, ya lo verán. Dice la palabra del Señor que había un hombre que se llamaba José. José, que le cambiaron el nombre por Bernabé. Y yo quiero ir a explicaros poco a poco os iré entrando en el sermón, para que cuando salgan de aquí, ustedes sepan quién era Bernabé. Vamos a saber quién era este José. ¿Quién era José o Bernabé? Principalmente, Bernabé viene de una familia hebrea. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que la familia de Bernabé o José, como lo quiera llamar usted, son padres hebreos? Muy fácil, porque su nombre es hebreo, es José. ¿Quién no conoce a José, el hijo de Jacob, verdad? El soñador, aquel, pues los judíos, los hebreos, cuando tenían un nombre, no son como usted y como yo, que vamos a tener familia, un niño, una niña, y nos gusta un nombre, María del Rosario, María Iluminada de la Concepción, José Alberto, ¿nos gusta ese nombre? No. Los hebreos acostumbraban de que cuando les nacía un niño, les ponían el nombre basado en una experiencia que vivían o bajo un caminar, algo que les había acontecido en ese momento, les ponían ese nombre. Significa, fíjense, José significa que Dios añada o que aumente. Entonces, entendemos de que Bernabé, principalmente llamado José, tenía una familia que tenía algo de conexión cuando nació este hombre, Bernabé o José, con José, el hijo de Jacob. No sé si fue porque fueron traicionados como José del Antiguo Testamento, no sé si porque ellos vivían en obediencia como José, el hijo de Jacob, no sé si por las dificultades que tuvieron, no sé si por la sabiduría, no sé, Iglesia del Señor, pero algún paso, algún ámbito, alguna conexión tuvo la familia de Bernabé ya para llamarle José, por esto, Iglesia del Señor, no le ponían cualquier nombre. ¿Me explico? ¿Me habéis entendido? Si no, lo vuelvo a explicar otra vez. No le ponían un nombre porque le gustaba, les ponían un nombre basado en una experiencia. ¿Amén? Y ahora, algo importante, le cambian el nombre. Los apóstoles le cambian el nombre de José a Bernabé, que quiere decir algo así como hijo de consolación. O sea, también podemos ver que Bernabé le cambiaron el nombre porque era un hombre dado a consolar, pues a alentar a las personas. Tenía esta capacidad. ¿Usted conoce a alguien que te dice dos palabras y te ha levantado? ¿Verdad? ¿Estás destruido? Yo tengo al pastor Mar que cuando estoy destruido, que me diga dos palabras, uy, me ha hecho bien. Pues Bernabé le cambiaron el nombre por causa de su función, Iglesia del Señor. Le terminaron llamando hijo de consolación. Y me hace bien, despacito, vamos despacito, porque no se cambia el nombre. No dice, me llamo José, ahora me voy a llamar Bernabé. Dice la palabra del Señor, y escuchen bien, voy despacito para que usted lo entienda. ¿Ven? Dice la palabra del Señor que el nombre se lo cambiaron los líderes de la iglesia, los apóstoles y los líderes de la iglesia, le llamaron, por causa de lo que hacía, le cambiaron el nombre a Bernabé, que quiere decir, iglesia del Señor, hijo de consolación. ¿Qué diferencia de nosotros, verdad? O sabes el que pueda, iglesia del Señor. A veces somos nosotros mismos los que nos cambiamos el nombre. Mira, si hay algo que yo detesto y no lo hago. Yo hablo del Señor a mucha gente, pero me da vergüenza decir que soy pastor.
Me da vergüenza, Iglesia del Señor. No sé si es correcto o no es correcto, pero no lo acostumbro a hacer. Hace un tiempo me regalaron una camiseta con el Salmo 119, es muy hermosa, y a veces llevar la palabra me causa temor. Ay, Señor, a ver si voy a hacer algo que vaya en contra de lo que tú dices. Pero, sin embargo, los cristianos de hoy se cambian el nombre ellos. ¿No se dan cuenta de cómo se presentan últimamente los supuestos siervos del Señor? Hola, soy apóstol. Hola, soy pastor. O bueno, antes me llamaba inconverso, pero ahora soy cristiano. Soy del coro, soy diácono. Me hace bien meditar esto. Bernabé no se cambió el nombre. Le cambiaron el nombre por causa de lo que hacía. Y esto es para meditarlo, Iglesia del Señor. Porque a veces entorpecemos la obra porque nos cambiamos el nombre nosotros mismos. ¿Has pensado qué eres? ¿Qué eres? Porque lo importante no es lo que tú piensas, lo importante es lo que Dios dice de ti. ¿Qué Dios dice de ti? Y me hace bien porque Bernabé le cambian el nombre, se llamaba José. ¿Había algún problema en el nombre? No, pero por causa de sus obras, de la función que hacía dentro de la congregación, le dijeron, te cambiaremos el nombre porque es un hijo de consolación. Eres capaz de hablar y consolar y afirmar a la gente. Algo importante de este Bernabé que conocemos es que dice que fue natural de Chipre. Vivía en Chipre, criado como a unos 80 kilómetros de Turquía, en una isla muy concurrida donde se ganaba mucho dinero. Y bueno, pues algunos detalles más de Bernabé. En Hechos capítulo 9, este Bernabé, comienzo se llamaba José, es el que presenta al apóstol Pablo ante los apóstoles. Es el que llevó de la mano al apóstol Pablo, teniéndole miedo todo el mundo, y lo llevó ante Pedro para que fuese confirmado. ¿Qué más sabemos de Bernabé? Bueno, pues también sabemos de que fortaleció a la iglesia que estaba en Antioquía. No sé qué predicación trajo Iker, pero dice que la fortaleció. Una predicación, seguramente una iglesia que estaba débil, que estaba pasando por problemas, María, y una predicación, el Señor les dio fortaleza. ¿Qué sabemos más? Pues que también fue compañero en algunos viajes del apóstol Pablo. Ya les he dicho que no es un sermón como tal, sino más bien una enseñanza. Le siguió hasta Hechos capítulo 15, Bernabé y Pablo estaban constantemente juntos. Y algo importante y de notar es que Bernabé estuvo presente en el primer concilio de Hechos capítulo 15. O sea, un hombre que fue muy usado. Me agrada saber que les he enseñado quién es Bernabé. Cuando a usted le pregunten quién es Bernabé, yo creo que ya lo van a saber, ¿verdad? Pues este Bernabé, dice la palabra del Señor, en el versículo 36, 37, dice que tenía una heredad. Posiblemente la única heredad. ¿Saben? Siendo de origen hebreo, para un hebreo, para un judío, una heredad es muy importante. Hoy las heredades sirven para venderlas y gastarse el dinero, pero para un hebreo una heredad es muy importante. Dice que tenía una heredad, no sabemos dónde, supuestamente puede ser en Jerusalén, ¿saben? En Jerusalén la tierra es muy cara. Vivir en la ciudad vieja, los que hemos estado allí en Jerusalén, es carísimo. De hecho, está nombrado, cuando va usted a Jerusalén, al lado del Monte de los Olivos, hay un cementerio y se dice de que vale un trocito de tierra para enterrar a alguien más de $100,000 americanos. O sea, la tierra es muy cara. Y dice que Bernabé vendió una heredad. Pero Iglesia del Señor,
es importante saber esto, porque una heredad no solamente es importante para un judío porque es una simple tierra o porque tiene un valor económico. No. La heredad para un judío es muy importante. ¿Por qué? Porque la heredad para un judío es recibir algo de tu padre, de tu familia. ¿Ven? Tiene que ver con que has sido responsable y tus padres te han dado algo. O sea, no tiene nada, tiene que ver muy poco con el dinero, sino que tiene que ver con un favor que los padres te han dado. Y que hablaba de la honra a los padres. Tiene que ver con la fidelidad del apellido, la dinastía. Y no es algo que se compra por gusto. No se puede comprar una heredad, Iglesia del Señor. Es algo que te regalan tus padres. Por eso es muy importante, porque lo que se trasciende de padre a hijo, para un hebreo es muy importante. Hace poquito leí un artículo de que había una mujer que tenía una casita muy viejita, en un centro de una ciudad y querían construir oficinas y a la mujer le ofrecieron $1 millón por su pequeña casa. Y la mujer dijo que de ninguna manera, que no había dinero en la tierra para comprarle su casa. Y le preguntaban, ¿pero por qué no la vendes? Si es un cacho de casa, te puedes comprar una casa mejor en la playa, te puedes comprar una casa más grande, una casa más lujosa. ¿Por qué no la vende? Y esta mujer dijo, no puedo venderla porque es una heredad. Esto no solamente es una casa, no solamente son metros de tierra, no. Esto representa algo que me regaló mi familia. Esto es algo en el cual están los recuerdos de toda mi infancia. Es la historia de mi familia. Una heredad es muy importante, Iglesia del Señor, pero no solamente por causas sentimentales o valor emocional. Para un hebreo, una heredad tiene un trasfondo espiritual muy grande. Amén. Israel entiende que la tierra donde vive ahora, Israel, se la regaló el Señor como heredad. ¿Entendéis? Una heredad que el Señor les dio. Es un recuerdo de la promesa que le hizo el Señor a Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré. Una tierra heredada. Israel no tenía tierra. Es una tierra que el Señor le regaló. Esa tierra era de los amorreos y de todos los acabados en feos. Y el Señor se la regaló a Israel como heredad. De hecho, Israel no solamente lucha por tener poder, Israel lucha por su tierra porque es una heredad que le dio desde sus padres. O más allá, ¿recordáis la viña de Nabot? Había un hombre que se llamaba Nabot, Iglesia del Señor, en el cual el rey de Israel se fijó en su viña y la quería para él, y ahora de repente le pone precio y él no quiere venderla, pues te mato, Nabot. Y Nabot, ¿sabes lo que hizo? Se enfrentó a un ejército. ¿Por qué, Nabot, te enfrentas a un ejército? Porque es la heredad que me dio mi padre. No era una casa. Yo decía, pero Nabot, cómprate otra viña. No, es que no tiene nada que ver con los viñedos. Es que ni siquiera me gusta el vino. No, es que es importante. ¿Saben por qué? Porque es una heredad que me dio mi padre. Y aquí la importancia. Y ahora viene Bernabé, hebreo, judío, y dice, y vendió su heredad. Qué guapo, ¿verdad? Me hace bien, otro punto más, me hace bien porque no la vendió para comprarse un adosado, o en Chipre, no sé, o un coche, una moto. Dice que la vendió, escuchen en versículo 36 y 37, dice, la vendió para dar todo el dinero exclusivamente y lo puso a los pies de los apóstoles. No la vendió para hacer una labor y entregarlo a la iglesia. Pero bueno, escúchame, Nicolás, te voy a ofrendar este dinero para que tú, no sé, compres comida para los niños de Somalia. Pues yo tengo mucha carga por los niños de Somalia, toma este dinero, he vendido mi heredad, pero es que no lo hizo para eso. Cuando dice lo puso a los pies de los apóstoles, era para que los apóstoles decidieran lo que había que hacer con ese dinero de la heredad. ¿No le llama la atención? A mí mucho.
Porque hay personas que ofrendan y dan en función de lo que le parece a él bien. Yo ofrendo, no me voy a meter en este conflicto, Iglesia del Señor, pero recuerden bien, para tomarle, ¿verdad que ya está cogiendo fundamento el mensaje? No vendió un coche, no vendió una moto, vendió su heredad. Algo muy importante, Iglesia del Señor, infinitamente importante para un hebreo. Y ahora, yo que soy así de curioso, y yo le pregunté, José, por sobrenombre Bernabé, ¿por qué vendes la heredad? ¿Por qué tienes que vender la heredad? ¿Cómo nace este sentimiento? ¿Por qué vendes tu heredad que tiene que ver con tu identidad, con tu familia, con tus recuerdos, con tu legado? Y créanse lo que el Señor me ministró a mi corazón. Me olvidé de un pequeño detalle de la Escritura, que pasó desapercibido muchos años, Iglesia del Señor, en mi vida. Mirad, escuchen bien, por favor. Yo hago los sermones y me gusta escuchar música instrumental. Y mientras que estaba haciendo este sermón, ya les he dicho que nació este sermón de camino en un barco en el Mediterráneo desde Mallorca a Valencia. Yo estaba con mis cascos escuchando, Gema roncando, y yo haciendo mi sermón. Y ahora de repente estoy escuchando Iker y se escucha una banda sonora que es la banda sonora del Príncipe de Egipto, de Hans Zimmer. No sé si la habéis escuchado, pero es muy, muy hermosa. Y en medio de esta banda, cuando la ves, aparece personajes bíblicos, aparece cómo el Señor abrió los mares, cómo les entregó una tierra. Y de repente, en medio de esta pregunta, escuche bien, por favor, en medio de esta pregunta preguntándole a Bernabé por qué vendió su heredad, me vino, se lo prometo, salí llorando como un niño pequeño, Gema es testigo, me acordé de un versículo. Hemos conocido muchos detalles de quién era Bernabé, pero se nos pasa un detalle que es muy desapercibido. Dice la palabra del Señor que Bernabé era levita. Usted ahora no lo entiende, pero dice que era levita, natural de Chipre, Iglesia del Señor. Y enseguida me vino el versículo de Números, capítulo 18, verso 20, en el cual está repartiendo las tierras al pueblo de Israel. Ya ha recibido la tierra, ya la han conquistado, y le dice el Señor a Aarón, que es la tribu de Leví, le dice, de la tierra de ellos, tú no tendrás heredad. Tú no tendrás ni tendrás parte entre ellos. Iglesia del Señor, ¿lo quieren recibir? ¿Lo queréis recibir, Iglesia del Señor? Esto fue lo que el Señor puso en mi corazón. Todos pueden tener proyectos, todos pueden tener casas, todos pueden tener heredades, todos pueden tener un trabajo diferente, pero tú no, porque eres un levita. Tú eres un levita. Señor, ¿y por qué no puedo tener heredad? Todo el mundo la tiene. ¿Por qué yo, siendo levita, no puedo tener? ¿Y saben por qué? Recordé la segunda parte del texto. ¿Saben lo que dice? Dice, porque yo soy tu heredad. Yo soy tu heredad, Iglesia del Señor. Hay personas que quieren heredades aquí en la tierra, pero si eres un levita, el Señor no te lo permite. Me hace quebrantarme, Iglesia del Señor. Quizás tú quieres una heredad aquí y estás luchando. Y cuando hablo de heredad, no te vayas a una casa, sino a hacer arraigo aquí en esta tierra. ¿Sabes lo que te dice el Señor? No te permito tener heredad. ¿Por qué? Porque tu heredad soy yo. Soy yo. ¿Quiere que le conteste una pregunta que quizás se lleva haciendo muchos años? ¿Por qué todos lo tienen y yo no? Porque quizá usted es un levita. Y su heredad es el Señor. ¿Y por qué yo no tengo hijos? Porque tu heredad soy yo.
¿Y por qué yo no tengo esto, pastor? Si es lícito, si todos lo tienen, tu heredad soy yo. Mirad, recíbanlo de parte del Señor. Quiera Dios que no tengamos heredades, y ya les he explicado que no solamente hablo de un cacho de tierra, no, de cosas que hay grabadas en nuestro corazón que tú quieres y que el Señor no te la da, porque el Señor solamente quiere que tu atención sea para Él. Tu heredad es Él. Por eso, teniendo el conocimiento que ahora tenemos después de la explicación amplia y extendida, ¿qué hace un levita con una heredad? ¿Qué haces con tu heredad? ¿Qué haces con lo que tienes? ¿Qué haces con lo que has recibido? Lo suyo es entregárselo al Señor. Mirad, iglesia, yo pastoreo en una iglesia, yo tengo capacidad y fiabilidad para predicar de esto, porque yo pastoreo una iglesia donde no tengo sueldo pastoral. El Señor me ha bendecido y puedo seguir adelante, pero escuche bien, ¿qué hace usted con su heredad? ¿Qué hace con lo que supuestamente tiene? ¿Sabe lo que hizo Bernabé? Entregarlo para la gloria y honra del Señor. Soy levita, yo no puedo tener heredades aquí en la tierra. Y vuelvo a repetir, no te estoy hablando de una casa. Es que habrá cosas que el Señor no te permita tener. Y otros sí, otros sí, pero tú no. ¿Te has dado cuenta de lo que luchas por algo que tú quieres tener aquí en esta vida? Quiero tenerlo, quiero tenerlo, quiero tenerlo, y como que el cielo se viste de bronce y no te lo quiere dar el Señor. Moisés, ¿ves la tierra prometida? Sí, todos van a pasar, pero tú no. Pero si yo he guiado al pueblo de Israel, si yo soy el único que está aquí hablando cara a cara contigo, Señor. Sí, todos van a pasar a la tierra, pero yo soy tu tierra, Moisés. Señor, mira qué aguijón tengo, el apóstol Pablo. Mira lo que me está pasando. 3 veces he orado. Un hombre que hacía prodigios, milagros, señales, oraba por un muerto, se sanaba, oraba por un endemoniado, salía, expulsaba. Y ahora le pide al Señor, Señor, 3 veces te he orado. ¿Y qué dice? Pablo, bástate con mi heredad, bástate en mi gracia. Quizás la pregunta es, ¿por qué no lo tienes? Quizás es porque el Señor te está demandando, eres un levita, confórmate conmigo. ¿Sabéis por qué no nos preocupamos tanto de las cosas de este mundo? Porque creemos que este mundo es nuestra heredad. Dejadme poetizar un poquito, por favor. Me podréis cambiar el nombre de José a Bernabé. Me podréis destruir el templo como en el año 72. Me podréis quitar viajes misioneros como en Hechos capítulo 5. Pero nunca me vais a quitar que soy un levita. Mirad, iglesia del Señor, este mensaje caló tan profundo en mi corazón. Porque yo quiero muchas cosas aquí. Y el Señor me dice, Moisés, confórmate con mi heredad. ¿Sabes por qué te cuesta tanto? Porque no te crees que eres un levita. Porque estás arraigado tanto en los problemas de este mundo que tu heredad espiritual y eterna se pierde de vista. Vivirás entre ellos, pero no tendrás heredad con ellos. En primer lugar, porque eres levita. Y en segundo lugar, ¿por qué, Bernabé, puedes entregar esta heredad con lo importante que es para ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Mira, en Hechos capítulo 2 dice que todo vendían, todas las cosas, no faltaba nada entre ellos. No. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué usted y yo no podemos hacer esto? Muy fácil. ¿Saben por qué ellos lo hacían? ¿Por qué les era tan fácil? Porque tenían la venida del Señor muy presente. ¿Sabe por qué usted se preocupa tanto por las cosas de este mundo? Porque usted se olvida de la venida del Señor. ¡Aleluya! Mirar, tener presente la venida del Señor como inminente
hace que camines diferente, hace que pienses diferente y hace que obres diferente. En primer lugar, por los mandamientos soy levita, y en segundo lugar, porque todo esto para mí es basura, porque tú eres mi heredad. Gloria tenga su nombre. En el capítulo 4, el apóstol Pedro está predicando, lo cogen preso, le amenazan los soldados del templo, los ancianos, el sumo sacerdote, el sacerdote, toda la familia, lo pueden leer usted, le amenaza. Y no vuelvas a predicar de Cristo. Y dice, ¿obedeceremos antes a los hombres que a Dios? Porque tiene muy presente la venida del Señor. Porque tenían muy presente, iglesia del Señor. Después los terminan azotando en el capítulo 5 y dice la palabra del Señor que se tuvieron por dignos. Se tuvieron por dignos porque se vieron que le azotaron por las cosas del Señor. Usted viene un problema y se derrumba. ¿Sabe por qué? Porque ha perdido la vista de dónde está su heredad. Mira su heredad mucho aquí en la tierra y olvida muy fácilmente que es el Señor su heredad. Mira, cumplir mandamientos. ¿Me dejan un ratito? ¿Me dejan un ratito para terminar? Cumplir mandamientos y descansar en las promesas hace que camines de una manera totalmente diferente que el resto de la tierra. Aquí hay gente, por favor, recíbanlo de parte del Señor. Aquí hay gente que yo conozco que por mandamiento vendieron su heredad, dejaron su heredad para las cosas del Señor. Testimonio es Nico y Jessy. Yo conozco su vida, yo conozco lo que dejaron, yo conozco lo que ganaban, lo sé, son mi familia. Lo sé, iglesia del Señor. Pero escuchen, que después del capítulo 4, verso 37, hay un capítulo 5. Porque aquí todos decimos, gloria a Dios, sí, tuya es la gloria, tuya es la honra, tú eres mi heredad, pero aquí todos tenemos un capítulo 5. Dice en el capítulo 5, y comienza así, la segunda historia, son dos historias en una. Dice que había un hombre. Capítulo 5 comienza de una manera muy drástica, hermano mío, hermano anciano. Comienza de una manera muy drástica. Capítulo 5 comienza con una palabra que cambia todo. Pero, ¿se dan cuenta la conexión de una historia con la otra? Bernabé entregó todo a los pies de los apóstoles, capítulo 5, verso 1, en la misma conexión, pero, que es la continuación a lo que había antes, pero, ¿saben? La palabra pero cambia todo. Matthew Henry, un escritor muy famoso, dice que en todas las iglesias hay un pero y en todo hombre del Señor hay un pero. O sea, aquí todos tenemos un pero. No somos Bernabé todos. No te creas que estás afincado en el capítulo 4. Todos tenemos un pero. La palabra pero lo cambia todo. Compré un barco, pero vivo en el desierto. Iba de camino, pero me llamó mi jefe. ¿Se dan cuenta? Lo cambia todo. Compré el anillo de boda, pero no se quiso casar conmigo. ¿Se dan cuenta que la palabra pero cambia todo? Porque la palabra pero, escuche bien, la palabra pero es la justificación de nuestros hechos por medio de nuestras buenas intenciones en muchas ocasiones. Lo explico de una manera para que lo puedan entender. O sea, la palabra pero es la justificación de nuestras malas obras, de cuando no llegamos. Iba a orar, pero el niño me dio mucha guerra. ¿Se da cuenta? Iba a ofrendar, pero me vino una multa. Iba a diezmar, pero justo se me rompió el coche. Iba a llamar al pastor, pero se me olvidó. ¿Se dan cuenta? Que situamos primero la palabra pero antes que nuestros hechos. Se dieron cuenta que siempre mostramos nuestras intenciones antes que nuestros hechos. Mostramos antes nuestras intenciones. Yo iba a ayudarte, Iker, pero nuestros hechos. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Bernabé lo entregó todo, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad. Parece una misma historia, pero cambia totalmente diferente. Cambia todo, ese pero cambia todo.
Sabemos que Bernabé era un hombre hebreo, os he explicado quién era Bernabé, pero les voy a explicar también quién era Ananías y Safira. Ananías, Iglesia del Señor, y Safira, ambos nombres son hebreos y arameos. O sea, arameo es más antiguo que hebreo. Fíjense, Ananías significa gracia de Jehová. Que, pues seguramente sus padres recibieron gracia del Señor a la hora de que Ananías nació. Entendemos de que los padres eran supuestamente conocedores de la palabra. Y Safira tiene que ver con algo que es en arameo, con algo hermoso, precioso. Algo les pasó precioso, hermoso, que a la niña cuando nació le llamaron Safira. Mi niña se llama Safira. Y se lo puse porque me gustó. Bueno, se lo puso Gema. Pero un hebreo no. Un hebreo, cuando nace un niño, están pasando por un momento y le ponen el nombre. ¿Me explico? Tenían una familia bíblica. Y algo que podemos ver también, en medio del capítulo 5, es que eran creyentes conocidos. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué eran conocidos? Porque si se dan cuenta en el versículo 3, Pedro, en medio de una comunidad de 8.000 personas, conocía el nombre de Ananías. Lo conocía. En medio, mirad, hermanos míos, nosotros somos 12 y viene ahora un matrimonio nuevo y siempre se me olvida su nombre. Siempre se me olvida su nombre. Pues Pedro, pues seguramente tenía muy cercano a Ananías. No sabemos si era un líder, no sabemos lo que era. Pero es que era cercano. Por supuesto, Iglesia del Señor. Y por supuesto, para que vean que es cercano, sabía que cuando en el versículo 8 llega Safira, su mujer, si no conocen la historia, les invito a que la lean en su casa. Cuando llega su mujer después de la mentira, la conoce que era la mujer de Safira. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Pues os cuento la historia rápidamente, si queréis. Pues resulta de que después que han visto lo que el éxito que Bernabé ha hecho, la grandeza de esa entrega, de esa heredad, ahora ellos empiezan a decir, Ananías, voy a vender la heredad, Safira. Lo poetizo, ¿vale? Y lo dramatizo, mejor dicho. Voy a vender, sí, pues venga, véndela, tengo un comprador que me va a dar un dineral. Venga, vale, véndela. Vale, perfecto. ¿Qué vas a hacer? Pues la voy a entregar a los pies de los apóstoles porque mira lo que ha pasado con Bernabé, mira qué aplausos se ha llevado. Pero vamos a hacer una cosa, que en vez de dar todo, vamos a sustraer un poquito de lo que nos han dado. Mirad, por favor, ¿lo quieren recibir? De verdad que el sermón es complicado de entender, pero creo que el Espíritu Santo le hará entender en su casa. Mirad, comienza muy bien la cosa, vendiendo una heredad. Les digo algo, todas las iglesias comienzan bien, pero no todas terminan bien. Todos los supuestos creyentes comienzan bien, pero lo importante es cómo terminas. Mira, yo recuerdo de cómo empecemos en Centro Bíblico Cristiano, allí en Aranjuez. Salíamos todos los sábados a evangelizar, a dar comida a los pobres, iglesias, y nos hemos quedado tan encerrados en la iglesia, que cuando yo miro hacia atrás digo, ¿pero qué ha pasado? Porque todos tenemos unos comienzos muy buenos, María. Pero lo importante no es cómo comienzas, lo importante es cómo terminas, Iglesia del Señor. Mira, comenzar firme no te garantiza terminar postrado. O sea, puedes comenzar muy bien y puedes terminar derrumbado. Por eso no importa cómo hayas empezado lo fuerte, lo importante es mantenerse. Iglesia del Señor. ¿Recordáis Salomón? Un hombre con sabiduría excelsa, increíble, gigante, ¿verdad? En sabiduría. ¿Saben cómo terminó Salomón? Ofreciendo niños a Moloc. Porque lo importante no es cómo comienzas, lo importante es cómo terminas. Aplicación para la Iglesia. No podemos vivir toda la vida en un capítulo 4. Mejor dicho, perdona, rectifico. No podemos vivir toda la vida de un recuerdo del capítulo 4. Yo hice esto, yo hice lo otro. El apóstol Pablo dice, una cosa hago, extendiéndome adelante, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento. Me extiendo hacia adelante. Llega un momento donde ellos han vendido la heredad, han sustraído del precio de la heredad. Y cuando llega Ananías a la iglesia, estar aquí, pues como 8.000 personas supuestamente. Y ahora llega Ananías creyendo que todo el mundo le iba a aplaudir.
Y ahora dice el versículo 5 del capítulo 5, dice, al oír, cuando el apóstol Pedro le dice, Ananías, ¿has vendido la heredad? Sí. ¿Has entregado todo? Lo dramatizo, ¿vale? Sí. Dice, hombre, no nos has engañado a nosotros, sino has engañado al Espíritu Santo. Has tentado al Espíritu Santo. Y dice el versículo 5, dice que en el momento cayó y murió. Y que vino un gran temor sobre todos los que oyeron esta palabra. Dice que se levantaron unos jóvenes. ¿Lo estáis imaginando? Habían engañado, habían dicho que habían vendido la heredad, sin embargo se quedaron una parte en su bolsillo y había muerto. Y ahora dice, en un lapsus como de 3 horas, viene la mujer. No sabemos si venía de comprar, no sabemos de dónde venía, pero ahí hay una virtud en medio de la iglesia, que pasó 3 horas de la muerte de su marido y ella no se enteró. ¿Por qué? Porque la iglesia no criticaba. Antes no teníamos redes sociales, ¿verdad? Pero ¿cómo corrían los rumores? Pues dice que aquí pasó 3 horas desde que el marido murió y llegó la mujer sin saber nada, iglesia del Señor. Dice el versículo 7. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer a través de la iglesia, a la congregación, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, versículo 8 del capítulo 5, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho usted? Porque a veces decimos, a veces, perdónenme, saben que yo les quiero y les amo, les respeto, pero a veces solamente meditamos en nuestro beneficio propio, ¿no? ¿Qué hubiera dicho ella si supiera que su marido se ha muerto? Pero como no lo sabía, ¿en cuánto se ha vendido? ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, en tanto la hemos vendido. Si se dan cuenta, me hace bien este versículo, Iker, porque creo que en medio de estas palabras, si las meditas y las oras, creo que hay misericordia, como que le da una oportunidad. Le da una oportunidad. ¿Habéis vendido esto? Pues es esta misma pregunta que te está haciendo hoy a ti el Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué me estás entregando? ¿Tú crees que estás bien? Sí, estoy muy bien. Vengo los domingos al culto. ¿Qué le estamos entregando? Dice el versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Dice, y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. No sé qué advertencia te quiere dar hoy el Señor a ti. No sé, iglesia del Señor. De la palabra del Señor, por favor, escucharlo, es importante. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscar a Dios. No sé lo que te está demandando el Señor, no sé qué oportunidad te está dando a ti el Señor, iglesia del Señor. Pero para terminar, perdonadme y gracias por la atención. ¿Qué podemos aprender de estas dos historias? Que es una, ¿verdad? ¿La habéis entendido? Que es una historia con dos personajes. Bernabé, Ananías y Safira. ¿Qué podemos aprender? Quiero que se vayan a su casa con el bosquejo. A ver si funciona esto. ¿Qué podemos aprender? Que no hay diferencia de pecado, iglesia del Señor. Porque si usted fuera juez, ¿qué pecado se jugaría aquí dentro de la iglesia? ¿Qué hicieron Ananías y Safira? ¿Acaso no cree usted que está haciendo peor? Por eso, en primera instancia, Dios no hace diferencia de pecado. Segundo punto que podemos ver y aprender de estas dos historias es que Dios no le contentas con el dinero, sino que al Señor le agrada más un corazón conforme al suyo. El Señor no necesita tu dinero. El Señor quiere tu corazón. Bueno, como quiere mi corazón, yo no doy dinero. Ya tu corazón es engañoso. No, iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta que el Señor no juzga el dinero que dieron? Sino más bien la intención. No era tuyo. ¿Se dan cuenta? Mira, un detalle hermosísimo. ¿Se dan cuenta?
Bernabé entrega su heredad, ¿por qué? Porque el levita no puede tenerla. Pero sin embargo le dice, tú, es tuya, haz lo que tú quieras. No sé si te consideras del Señor. ¿Cuántos de aquí se consideran del Señor? Me gustaría que levantara su mano si se cree que es del Señor. Bien. Pues todo lo que tienes es del Señor. ¿Te lo crees? Todo lo que tienes es del Señor. ¿Qué más aprendemos? Que Dios no puede ser burlado. ¿Dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? ¿Qué podemos aprender más, Iglesia del Señor? ¿Qué es más problemático? Y es más problemática, Iglesia del Señor, una falsa piedad que alguien que viene con una espada en la mano. O sea, que somos muy peligrosos cuando fingimos nuestra espiritualidad. Que es más tratable una conducta mala que un corazón engañoso. Porque a mí me podéis engañar, a los siervos le podéis engañar, pero os digo algo, y habéis escuchado el juicio, y no es temor, para que, no, es para que le améis. Dios no puede ser burlado. ¿Qué más podemos aprender? Algún punto más. Que la apariencia puede engañar a las personas, pero nunca al Señor. ¿Qué aprendemos más, familia? Que no se puede vivir una doble vida. Que si no tienes temor del Señor, disfruta de este mundo, de los pocos días que quedan. Algo importante. Recordar esto, familia del Señor, es importantísimo. El pecado trae consecuencias. A veces dices, bueno, yo peco, yo soy yo. No, recordáis a David. Trae consecuencias. Trae consecuencias. No creas que... Mirad, quien propuso el pecado fue Ananías, no fue Safira. Pero por causa del pecado de Ananías, se mezcló con Safira, su mujer. No sé, siervos del Señor, familia del Señor, hombres, cabezas de casa. Tengan cuidado con lo que hace, porque su pecado repercute en su familia. Mujeres, escuchen bien. Lo que hacen ustedes salpica a su familia, a sus hijos. Ir terminando ya. Que no sirve de nada que hayamos vivido un capítulo 4 si ahora estamos viviendo un capítulo 5. De nada vale, Iglesia del Señor. De nada vale que vivas de un recuerdo de un capítulo 4. No, yo hacía, yo hice, yo di, yo fui. No vale de nada si ahora estás viviendo en un capítulo 5. Por eso quiero que te quedes con este pequeño sermón exhortativo, aplicativo, Iglesia del Señor, y alentativo. Teme al Señor. Dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? Esperemos que venga el temor de Dios. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie y nos examinamos? Quiero que te examines por qué estás aquí. No creas que al Señor le basta con un poco. No creas que el Señor se complace con un capítulo solamente 4, si está viviendo un capítulo 5. No creas que al Señor le vas a contentar porque le das una parte de tu vida. El Señor quiere toda. Quiero dejarte con esto en medio de una oración que algún siervo del Señor haga orando por la iglesia, para que nos venga temor a nuestras vidas. Que venga temor a nuestras vidas para que vivamos una vida de ejemplo como la de Bernabé. Sigamos adelante. Que no solamente nos quedemos en vender una heredad, sino que luego ayudemos al apóstol Pablo, que presentemos al apóstol Pedro, que hagamos viajes misioneros y que luego seamos capaces de entregar nuestra vida por el Evangelio.
¿Qué os parece si oramos cada uno por sí mismo? Para que se examine, porque ha venido, Señor, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué heredad no te estoy dando? No sé si alguno de los siervos puede orar. Amén. Dios mío, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias porque en medio del mar Mediterráneo aún haces milagros. Aún hablas a los siervos para traer tu palabra, para que podamos ser exhortados por ella. Te doy gracias por Bernabé. Te doy gracias por el hecho de que no propuso en su corazón en agarrar y en tener lo que tenía por heredad, no más bien que se acordó de aquella palabra que tú prometiste a los levitas. ¡Aleluya! Tú serás la heredad de ellos. Tú eres nuestra heredad. Te ruego, Dios mío, que quites de nuestra mente, de nuestro corazón, toda raíz que quizás nació de alguna manera para que nos quita avanzar el caminar hacia ti. Te ruego en el nombre de Yeshua que nos ayudas a que nuestra heredad sea tu palabra. Amén. Que podamos heredar a nuestros hijos, nuestras hijas, no otra cosa sino tu palabra. Porque de nada sirve, Señor, darles bienes materiales o yo que sé tantas cosas si se pierden en el mundo. Te ruego en el nombre de Yeshua que pongas en nuestra mente día tras día al caminar que nos recordemos de Bernabé. Gracias te damos, gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Gloria tenga tu nombre, Señor Jesús.